Buenos días, soy María Encarnación Andreu Reynón, estudiante del máster en telemedicina. Además trabajo como neuróloga en la región de Murcia. Voy a presentar mi trabajo de fin de máster titulado Propuesta de proyecto de implantación del teleictus en la región de Murcia. Mi director ha sido don Ismael Cerdá Calafat. He estructurado mi TCM en 6 apartados, como pueden ver. El objetivo principal de este TCM es elaborar una propuesta de proyecto de implantación del teleictus en la región de Murcia. Comenzaré con la introducción. Denominamos ictus a un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del cerebro. Hay dos tipos de ictus según el mecanismo de lesión. Los ictus isquémicos, que se producen por obstrucción al flujo sanguíneo y suponen un 80 al 85%, y los ictus hemorrágicos. La instauración de los síntomas suele ser brusca. Los síntomas pueden ser debilidad o alteración sensitiva de un hemicuerpo, alteración visual o del lenguaje. Hay factores que aumentan la probabilidad de que se produzca un ictus isquémico, los factores de riesgo. En los países desarrollados son una de las primeras causas de mortalidad y la primera de incapacidad importante. En este trabajo nos centraremos en el manejo agudo del ictus isquémico. En la actualidad disponemos de tratamientos para el ictus isquémico agudo. Para poder administrarlo es fundamental un correcto diagnóstico de ictus a través de los siguientes pasos. Sospecharlo, en primer lugar. En segundo lugar, realizar una minuciosa anamnesis. En tercer lugar, realizar una exploración física general y neurológica completa. Y como pruebas complementarias siempre se realizará un TAC craneal para excluir la presencia de hemorragia intracraneal. En el tratamiento agudo del ictus hay dos medidas a considerar que reducen la mortalidad y las complicaciones. Por una parte, los tratamientos de reperfusión, cuyo objetivo es hacer desaparecer el trombo para restaurar el flujo sanguíneo. Hay dos tipos de terapias, la intravenosa y la intraarterial. Ambos tipos han de realizarse lo más precozmente posible y hay un periodo de tiempo llamado ventana terapéutica en el que se pueden administrar, siendo de 4 horas y media en el caso de la trombolisis intravenosa y hasta 6 a 8 en la intraarterial. Por otra parte, el manejo precoz en unidades de ictus durante las primeras horas con monitorización y cuidados protocolizados. El ictus es una urgencia neurológica y una emergencia médica. La rapidez para detectar los síntomas y contactar con los servicios de emergencias es fundamental. El código ictus es un sistema de emergencias protocolizado que se activa ante un paciente con sospecha de ictus y cuyo objetivo es que éste sea valorado y tratado por un neurólogo en el menor tiempo posible. El teleictus es la aplicación de la telemedicina en la asistencia al ictus agudo. Hasta su aparición, el paciente tenía que ser trasladado al hospital donde estuviera el neurólogo de guardia física. Con la aparición del teleictus, el paciente puede ser valorado en su hospital de referencia, reduciendo los desplazamientos y el tiempo necesario para ser valorado por un neurólogo. En nuestro país se han desarrollado dos proyectos importantes en Cataluña y Baleares, y hay otros proyectos en curso en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. La red Teleictus Cataluña se comenzó a desarrollar en 2007 y ha conseguido aumentar el número de pacientes que reciben atención neurológica urgente y tratamiento trombolítico y reducir el tiempo hasta el inicio de tratamiento y los traslados. El proyecto Teleictus Baleares se inició en 2006 y se ha demostrado que el teleictus aumenta la equidad en el acceso a los pacientes con ictus y permite tratar a los pacientes en hospitales remotos de forma tan segura y eficaz como en el hospital de referencia. A continuación hablaré del código ictus en la región de Murcia. En la región de Murcia hay 9 áreas de salud. Hay 2 hospitales de tercer nivel, el Hospital Virgen de la Rixaca del área 1 y el Hospital Santa Lucía del área 2. Además, hay 4 hospitales con UCI y 3 hospitales sin UCI. Hay 2 hospitales con neurólogo de guardia de presencia física. Ambos disponen de unidad de ictus y posibilidad de tratamiento con trombolisis intravenosa. El Hospital Santa Lucía del área 2 asume los pacientes de las áreas 2, 8 y parte del área 3. Si un paciente en alguna de estas localizaciones tiene un ictus y se activa el código ictus, se trasladará a este hospital. El Hospital Virgen de la Rixaca del área 1 asume el resto de áreas de la región. Además, este hospital tiene la posibilidad de trombolisis intraarterial 24 horas con un equipo intervencionista de guardia localizada. El inicio del funcionamiento del código ictus en la región de Murcia fue en 2008. Actualmente funciona de forma protocolizada, permitiendo el tratamiento mediante trombolisis intravenosa o intraarterial de los pacientes tributarios. Estas tablas muestran el número de ictus y el porcentaje de pacientes tratados en el primer año de implantación y en 2014. La proporción de pacientes tratados es mayor en 2014 que en 2008, lo que supone el éxito de implantación de este proyecto. Según un informe del CMVD, en 2014 hubo 1.984 ictus en la región de Murcia. Un 7,5% de los pacientes recibió tratamiento agudo, siendo un 5,6% trombolisis intravenosa y en un 3,4% intraarterial. Hubo menor proporción de pacientes que reciben tratamiento en los hospitales comarcales.
La gráfica de la izquierda representa el porcentaje de pacientes tratados en fase aguda del ictus desde el año 2008 hasta 2014. El porcentaje de pacientes tratados es superior en los hospitales de tercer nivel que en los hospitales comarcales más lejanos. La imagen de la derecha muestra los procedimientos terapéuticos por área de salud en 2014. En verde se señalan las áreas con un número de procedimientos por encima de la media regional. Ambos hospitales de tercer nivel aparecen de este color. El que haya menos pacientes tratados en los hospitales comarcales podría deberse a varios motivos, como un incorrecto diagnóstico de ictus y el retraso en su valoración, en parte debido a la distancia a los hospitales de referencia. Esta diapositiva expone el funcionamiento del código ictus en la región de Murcia. Ante un paciente con sospecha de ictus, los servicios de emergencia contactan con el neurólogo de guardia y se decide si se activa o no el código ictus. Los criterios de activación del código ictus son una puntuación en la escala NIHS superior a 3 puntos, menos de 6 horas de evolución y ranking menor o igual a 2, entre otros. En caso de activación del código ictus, el paciente se traslada a su hospital de referencia. A su llegada a la puerta de urgencias, es valorado por el neurólogo de guardia, que realiza estas pruebas complementarias y decide si el paciente es tributario o no de tratamiento y si precisa ingreso en la unidad de ictus. Si el paciente cumple criterios de inclusión, se tratará mediante trombolisis intravenosa y si además es tributario de trombolisis intraarterial, se activará el código ictus intraarterial. La indicación de trombolisis intravenosa la realiza el neurólogo de cualquiera de los dos hospitales trombolizadores. La indicación de trombolisis intraarterial la realiza el neurólogo de la RICSAC. Continuaremos hablando del proyecto de implantación del teleictus en la región de Murcia. La región de Murcia no es una región muy extensa. A pesar de ello, la distancia entre el hospital más lejano con su hospital de referencia es de 100 kilómetros, lo que supone 1 hora y media de trayecto. También hay que considerar que los pacientes de los hospitales comarcales reciben en menor proporción tratamiento en la fase aguda del ictus. Con la implantación del teleictus se conseguiría hacer desaparecer las barreras de distancia y tiempo, ofrecer una asistencia de calidad y equitativa a todos los pacientes y aumentar la proporción de pacientes tratados en los hospitales comarcales. En esta diapositiva se muestran las características sociodemográficas y geográficas de la región de Murcia. La región de Murcia consta de 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Según un informe de 2013, la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares fue de 51,9 por 100.000 habitantes, alcanzando en mayores de 85 años la cifra de 1.308,5 por 100.000 personas año. La extensión de la región de Murcia es de aproximadamente 11.300 kilómetros cuadrados. En la tabla de la derecha se muestra la distancia y el tiempo de traslado estimado en condiciones óptimas desde cada hospital a su hospital de referencia. El tiempo oscila desde 11 minutos hasta 1 hora y 10 minutos. Como posibles barreras a la implantación de este proyecto se identifican las relacionadas con la organización, como el cambio en el modelo asistencial, los factores humanos destacando la resistencia al cambio por parte de profesionales y las económicas relativas a la financiación del proyecto. A continuación comentaré los recursos que se prevé que serán necesarios. En primer lugar, los recursos humanos. Habrá 3 figuras fundamentales, 2 de nueva creación y una existente. El coordinador del proyecto se encargará de la coordinación de todas las actividades relativas a la implantación y evaluación del proyecto. El servicio técnico se encargará de resolver las posibles eventualidades durante una guardia de teleictus. Deberá haber una persona de guardia localizada 24 horas. El neurólogo coordinador de teleictus es una figura ya existente, es el neurólogo de guardia de la RICSAC. Con el teleictus experimentará cambios. Asumirá, además de sus áreas, las áreas 8 y el área 3 completa. Esto puede suponer la sobrecarga laboral del mismo. Como posibles soluciones se propone o bien contratar a un neurólogo de refuerzo de 3 a 10 de la tarde o bien que el neurólogo de guardia atienda exclusivamente al código ictus en la guardia. Los recursos tecnológicos requeridos serán servicios de telefonía móvil, sistemas de videoconferencia y sistema de envío de imágenes. Expongo una enumeración de los requisitos tomando como modelo Teleictus Cataluña. Estación de trabajo en el hospital de referencia y en el hospital comarcal, ambas con conexión a Internet. IP pública para teleconferencia, firewalls, sistema de videoconferencia, ancho de banda mínimo, conectividad LAN, Meeting, entorno web 2.0, visor RAM Java, estándares DICOM para imágenes radiológicas y conexión en red de los hospitales comarcales con el hospital de referencia. En cuanto a los recursos económicos, se producirá una modificación en los costes. Habrá costes de nueva aparición, costes que desaparecen y otros que se transferirán. En cuanto a los costes de nueva aparición, destacan los derivados de la implantación del servicio y de la gestión del cambio.
Tomando nuevamente como modelo Teleictus Cataluña, el coste por implantación del servicio tecnológico se estima en 11.400 euros por cada centro y a partir del segundo año 930 euros de gastos por mantenimiento cada año. Entre los costes que desaparecen estarían los derivados de traslados innecesarios y del desplazamiento de familiares. Y habrá determinados costes que se transferirán del hospital de referencia hasta el hospital comarcal. El hospital comarcal asumirá la realización de pruebas complementarias y tratamientos, la hospitalización tras el tratamiento. En hospitales con UCI, tras el tratamiento, los pacientes ingresarán en UCI. Y en pacientes sin UCI, tras el tratamiento, los pacientes ingresarán en planta. La planta es menos costosa que la unidad de ictus y la UCI es más costosa que la planta. En líneas generales, los costes por hospitalización serán similares a los costes en el hospital de la Arixaca, en los hospitales con UCI y menores en los hospitales sin UCI. Otros recursos necesarios serán los referentes a la formación de profesionales. Como resumen, habrá un mayor gasto en tecnología que se verá compensado con un menor gasto derivado de traslados innecesarios y de los relacionados con una menor incapacidad y dependencia. Esta sería la estructura organizativa del Teleictus. El hospital coordinador sería el hospital de la Arixaca, el neurólogo coordinador sería el neurólogo de guardia de la Arixaca. Los hospitales trombolizadores serían todos los de la región. El hospital de referencia para trombectomía sería la Arixaca. Y otros participantes serían los servicios de emergencias, la SUCI, el coordinador del proyecto y el servicio técnico. Y como entidad financiadora, el Servicio Murciano de Salud. Se propone la implantación del proyecto en dos fases. Se plantearía una primera fase incluyendo los hospitales Virgen del Castillo, Hospital del Noroeste y Rafael Méndez, que son los más distantes y con menos pacientes tratados. Y se realizaría una prueba piloto durante 6 meses, con los objetivos de poner en marcha el proyecto, evaluar el funcionamiento inicial e iniciar la curva de aprendizaje y adaptación a la tecnología. La segunda fase incluiría el resto de hospitales en el circuito Teleictus. Este sería el posible cronograma a seguir desde la propuesta del proyecto hasta su implantación, organizado en 5 fases. En esta diapositiva se exponen los diferentes actores implicados en el Teleictus y sus funciones. El personal de emergencias extrahospitalarias tiene como funciones identificar un posible ictus, contactar con el neurólogo de guardia y realizar los traslados. El personal de urgencias del hospital comarcal tendrá que contactar con el neurólogo, realizar la videoconferencia, valorar al paciente, realizarle las pruebas complementarias y administrarles el tratamiento. El neurólogo coordinador de Teleictus valorará in situ los códigos ictus de su área y vía Teleictus el resto de áreas de la región salvo el área 2. Además decidirán la indicación de tratamiento y de traslado en los casos necesarios. El personal de radiología del hospital comarcal adquirirá la imagen y la enviará en formato DICOM en la plataforma Medteam. El personal de mantenimiento técnico se encargará de un correcto funcionamiento del sistema y el coordinador se encargará de todo lo relativo a la organización y coordinación del proyecto. Todo proyecto de telemedicina ha de ser evaluado. La evaluación consta de 2 fases. La primera, antes de la implantación, en la que se identifica una necesidad, se revisa la literatura y se analiza el contexto, y una segunda fase durante su implantación. En este caso, he planteado realizar un proyecto piloto durante 6 meses y durante esta fase se realizaría un estudio antes-después, comparando los resultados mediante Teleictus con los resultados en los 6 meses previos con el sistema habitual en los hospitales incluidos. Tras este proyecto piloto se procedería a implantar el proyecto en el resto de hospitales y se realizaría una evaluación anual. Una propuesta de mejora que planteo para intentar realizar durante este proyecto es dotar a las ambulancias de sistemas de teleconferencia, para que de esta forma el neurólogo pueda valorar al paciente durante el traslado, reduciendo los tiempos a su llegada al hospital. En esta diapositiva se muestra un esquema protocolo del funcionamiento de Teleictus Murcia. Ante una sospecha de ictus, los servicios de emergencia contactan con el neurólogo de guardia para activar el código ictus. Si no se activa el código ictus, el paciente iría a su hospital de referencia. Si se activa el código ictus y el paciente es tributario de tratamiento mediante trombolisis intravenosa, el paciente iría al hospital de referencia de Teleictus. Allí se realizaría teleconferencia con el neurólogo de guardia y las siguientes pruebas complementarias, y si estuviera indicado el tratamiento mediante trombolisis intravenosa, se trataría. Posteriormente, si precisara traslado a la Arixaca, se trasladaría a la Arixaca. Si el paciente no fuera tributario de trombolisis intravenosa, pero sí de trombolisis intraarterial, se desplazaría al Hospital Virgen de la Arixaca. Este es el final de mi exposición. Muchas gracias por su atención.